Bien, entonces arrancamos con el ADMM. Vamos a tener entonces dos versiones. Aquí fui bastante optimista poniendo que ya es la versión que vamos a llegar hasta la versión distribuida full, así como vimos la otra de consenso, pero pues no, va a ser más unos principios fundamentales. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea detrás del ADMM? Entonces, el ADMM es el Alternative Direction Method of Multipliers. Entonces, nosotros vimos el método de los multiplicadores, ¿verdad? El método de multipliers, nosotros lo vimos. ¿Cuáles eran los multiplicadores? Recuérdenme, ¿qué se les viene a la mente cuando decimos multiplicadores o el método de los multiplicadores de Lagrange? ¿Qué era lo que usábamos? ¿Qué es lo que teníamos ahí en cuenta? ¿Es de primer y segundo orden? No importa, sino que ¿cuál era la idea detrás de eso? ¿Qué era lo que hacíamos con el método de los multiplicadores? Colocar las restricciones en la función objetivo. Bien, eso era un primer paso. Utilizábamos el lagrangiano y la gracia, o lo que llamamos los multiplicadores, es porque los multiplicadores de Lagrange pues son esos que están en el lagrangiano. Y lo que hacíamos era, cuando decíamos método de multiplicadores, era porque en vez de iterar las x, era como que minimizábamos las x en general y eso lo metíamos dentro del, y lo que hacíamos era iterar el lagrangiano, el multiplicador, o sea, el mu que tenemos acá, ¿cierto? Eso era básicamente como la idea general de lo que se hacía. Entonces vamos a ver qué es eso que aparece de alternancia, qué significa eso, entonces hacia allá vamos a llegar. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el ADMM? Entonces trata de hacer un mix entre la idea de poder descomponer el método dual, aquí dice dual ascent, que es básicamente agarrar el dual y hacer lo mismo que hacíamos como Newton o el descent, pero recuerden que el descent era para minimizar, pero como aquí maximizamos, entonces hacemos es el ascenso, ¿sí? Entonces esa era como la idea de lo que hacemos es maximizar acá, entonces se ve como ascender, por eso decimos dual ascent, pero es la misma idea del algoritmo de descenso, ¿sí? El steeper descent, por ejemplo, es hacia allá esa misma idea. Entonces lo que tratamos de hacer es medir esa idea de que a través del dual, cuando uno pone el dual, se quitan las restricciones y además, dependiendo de la forma de la función, se puede descomponer, y ahí viene el truco, y con la convergencia, que ya sabemos que tiene unas convergencias superiores de convergencia del método de los multiplicadores. Entonces, es mezclar todas esas ideas y tratar de ver entonces cómo se hace. Entonces, bien, vamos a asumir algunas cosas clásicas como que f es strongly convex y es diferenciable y simplemente para que la presentación sea más fácil de ver, vamos a utilizar restricciones lineales, ¿sí? La matriz AX igual a B. De restricciones de igualdad, igual. Uno pensaría que aquí debería pasar el A negativo, pero en general uno a veces puede jugar con la idea de no importa que sea más menos, ¿sí? O, o tal vez fue que me equivoqué aquí poniendo más, pero no importa, o sea, es más la idea de aquí están las restricciones, ¿no? Que es pasarlas para que queden igual a cero, porque uno podría tener AX igual a menos B y lo pasa ya a sumar. ¿Sí? Pero se entiende la idea del lagrangiano. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el mismo lagrangiano, que era pues la función más el multiplicador de Lagrange por el de restricción de igualdad, ¿verdad? Que ponemos la igualdad a cero. Muy bien, y sacamos la función dual. Entonces recordamos que para eso fue que vimos la teoría de dualidad en su momento, es porque aquí la podemos utilizar. Entonces sabemos que la función Q es el ínfimo de ese, pero recuerden que es con respecto a X, de este L, y entonces obteníamos el problema dual, que es maximizar esa función Q sujeto a las restricciones de que mu sea positivo. Entonces, se dan cuenta, este es un problema que se puede ver como un problema sin restricciones, ¿cierto? Y entonces, nada, esto lo podemos poner en la forma le llamamos, en vez de decir descent, ascent, pero cualquiera de los métodos que teníamos de gradiente. Entonces, uno puede utilizarlos de la misma forma. Entonces, diciendo eso, entonces tenemos el problema dual. Vemos que el problema dual entonces en restricciones, entonces podemos resolverlo con el método de gradiente, pero recuerden que aquí cambiamos, decimos ascenso, porque estamos maximizando, ¿sí? Y entonces nada, pues tenemos la regla
de actualización de los mu. Entonces recuerden que el método era más o menos hacer esto, ¿no? Agarramos el lagrangiano y a esta función le sacábamos la podemos minimizar con respecto a x en forma general y la dejábamos dependiendo entonces de mu. ¿Sí? Entonces es una función que acaba dependiendo solo de mu al hacer esa minimización, ¿cierto? Eso era básicamente como la idea general de lo que hacíamos con esa función. Y ahí quedaba q, y ahora q si le hacemos esto. Entonces, bien, acá tendríamos los pasos, k más 1, k, acá el paso, y acá entonces tendríamos el delta q, ¿cierto? Sería hacer tal cual como hacer el método gradiente, la actualización gradiente, pero acá pues él es subiendo. ¿Listo? Entonces, se puede verificar fácilmente que esta derivada me va a dar estos valores. ¿Sí? Me va a dar la restricción. Aquí sí está bien, entonces podemos decir que aquí hubo un typo. Aquí debería ser menos, a ver si ya todo. Donde este x tilde, pues es el argumento del mínimo de L con respecto a x, ¿no? O sea, recuerden que es minimizar L con respecto a x y saco el argumento de eso. Entonces, si yo quisiera tener, a lo que llegaba uno era que si queremos actualizar los dos, las variables primales y duales, entonces llegábamos a esto, que el x sub k más 1 es igual al argumento del mínimo con respecto a x de L con el mu de k. O sea, podemos hacerlo así, como que se hace el paso intermedio que sería hacer el x igual al argumento del mínimo, sería como minimizamos L, y de ahí sale, y este xk más 1 viene y entra acá, y hacemos el paso de la variable dual. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, se parece a lo que estábamos mirando de multiagente, ¿no? Lo que siempre estamos haciendo es, hacemos una de consenso y después hacemos la otra que va en el gradiente en la dirección local. Entonces tienen un aire ahí y ahí es donde se vio la conexión a futuro. Entonces, para que vayan viendo. Entonces, bien, entonces hace esto, así era que más o menos lo hemos visto. Y ya, lo que pasa es que aquí necesitaríamos que, pues, aquí estamos haciendo una minimización, ¿no? Pues una minimización sin restricciones, pero igual aquí hay una minimización. Entonces piensen que este paso es una minimización, que lo que normalmente uno haría es, si puede obtener la forma cerrada, o sea, la forma, si la función es lo suficientemente sencilla, pues uno puede hacer la minimización de la función y dejarla expresada, y entonces ya esta función que está acá no se ve como el argumento del mínimo de esto así, que uno le toque como minimizar en cada paso. No, uno la deja en una función que ya quedó hecha, y lo que se hace es avanzarla, ¿sí? Actualizando los valores de mu sub k. Bien, entonces esto no es el método de los multiplicadores de Lagrange alternados, de dirección alternada. No, esto es lo tradicional de siempre del método de los multiplicadores. Esto es el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que le podemos cambiar a esto para hacerlo diferente. Entonces lo primero es, antes de decir qué es, miremos las propiedades que debe tener la función que nos permite hacer algo. Entonces lo primero es separabilidad. Cuando una función se dice que es separable, recuerden que esta función es una función, es un funcional, ¿verdad? Que mapea de RD, en espacio estado, a R, ¿no? Entonces, llamada separable, sí puede ser expresada como una suma de funciones, ¿sí? Donde dice que cada función fi solamente depende de x sub i, que es un subconjunto del conjunto de variables de estado, de variables de decisión, y que la sumatoria de esos pues da d. Entonces aquí se parece más a lo que Johan preguntaba el otro día, y era, en vez de tener una copia del vector, uno podría pensar que cada agente tiene un subconjunto de las variables. Aquí sí tenemos eso. Acá sí podemos hacer eso, si uno la puede separar. Entonces puede decir, esta función solamente depende de la variable x1 y x2. Esta otra depende de la variable x3 y x4, y esta depende de x5 y x6. ¿Sí? Cuando mi conjunto tiene 6 variables de decisión, yo puedo separarlo en 3 grupos, en 3 funciones. O sea, mi función se puede separar, o sea, puedo ponerla como una suma de eso. El ejemplo que vimos, es que ahorita era una sola variable.
pero piensen en eso, que teníamos tres términos que se sumaban cada uno. Si cada uno fuera de un espacio, o sea, que, digamos, si yo tuviera en un espacio de tres dimensiones, mi función fuera x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, ¡pum! Esa función es separable, porque tengo la suma, puedo separarlo en tres funciones, cada una dependiendo de una variable diferente. ¿Sí? ¿Sí queda clara la idea de separabilidad? ¿O alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, seguimos. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Eso significa que no debe haber multiplicación entre x o y? Exactamente. Porque si tengo un x1 por x2, ya no lo puedo poner, ya no los puedo separar. Pero ¿sabe que sí podría tener? Una cosa del estilo x1 al cuadrado más x1 por x2 más x3. Ahí lo puedo separar en dos partes. La primera parte donde están los x1 me quedaría como una suma y esa sí funciona. Entonces, este ni que yo estoy poniendo acá me va a quedar, una de las variables me va a quedar de dos dimensiones. O sea, el xy, la partición que voy a hacer, va a incluir x1 y x2. Esa va a ser una partición. Y la otra partición va a ser x3. Entonces, si hay productos, sí lo puedo separar, pero entonces, como ven, no me va a quedar en cada componente, sino me va a quedar en un conjunto de dos. Y así podría ocurrir, ¿sí? Pero sí, entonces ahí es donde, si aparece un producto, tengo que hacer eso, porque no lo puedo descomponer. Pero claro, claro que puede haber producto. ¿Sí? Bien, más preguntas. Sí, en ese caso el problema sería si solamente tuviera dos variables de estado y tuviera una multiplicación. Ya se me complica porque no puedo particionar el espacio de estado, o sea, por decir x1, x2 y otra x3. Como solo tendría dos, no podría particionar entre x1 y x2. Entonces, no. El producto, si tengo dos dimensiones y tengo dos variables, ahí no. ¿Sí? Es como para tener claro que cuándo sí, cuándo no. Bien, y hay otro concepto que es parecido, o sea, son cercanos, pero diferentes, que es el de una suma descomponible. ¿Será que suena bien así? Descomponer, pero a mí suena descomponer como casapicha, ¿no? Pero también se dice así, es descomponer en sus términos. Descomponer así. Bien, entonces es una suma. Entonces, ¿cómo sería la diferencia? Toda esta parte es igual, se llama entonces descomponible, sí puede ser expresada como una suma también así, pero cada función f sub i depende de todo el estado. Esta es la forma en la que estábamos viendo con optimización distribuida. Entonces, optimización distribuida se parte del principio de que la función global se puede descomponer en sus funciones que dependen de todo el estado. Entonces, aquí sería algo así como que puedo tener x1 al cuadrado más x1 por x2 más x1 dos veces x1 más x2 al cuadrado. Cosas así. Entonces ahí sí podría decir, bueno, voy a separar estas dos, porque las dos tienen las dos variables, pero puedo separarla en una suma. Entonces esa es la diferencia entre estas dos. Entonces separabilidad es que puedo separar funciones que tienen y quedan con separado el conjunto de estados. Y en cambio en esta puedo tener varias funciones, pero todas tienen todo el vector de estado. Depende full, en todo el estado full. ¿Listo? ¿Les preguntas si es clara la diferencia entre las dos cosas? Clarísimo, clarísimo. Profe, ¿se pueden las dos cosas? O sea, que puedo tener una función que dependa solo de un estado más una función que dependa de todos los estados. Pero entonces, si usted se da cuenta, al hacer eso,
ya no es una función separable, sino es una función que se puede descomponer. Porque, digamos, si usted puede partirlo y deja una que tenga x1 y x2, y en la otra solo tiene x2, igual entra dentro del mismo conjunto, solamente que usted pondría un 0 en la primera, ¿sí? en la primera componente. Pero su vector, o sea, su vector de estado lo tiene que utilizar en todo lado. Entonces, esa en particular, que si a usted le falte uno de los componentes en una de las funciones, no pasa nada, pero esa es una función descomponible, ¿sí? Porque ese sería el truco. Usted sigue utilizando el vector, solamente que usted tiene un 0 en la primera componente, pero tiene la segunda. Y en el otro sí está en las dos, x1 y x2, pero hizo la separación. Pero igual está dependiendo de todo el estado. Solamente que tiene un 0 ahí, pero ahí lo sigue utilizando, ¿sí? Ok, profe. Bien, entonces ya con estas dos definiciones, separable y suma descomponible, ya podemos ver, arranquemos pensando en la idea de separable. Entonces, otra vez, ¿cuál es separable? El primero, que puedo hacer particiones del espacio de estado. Entonces, como consecuencia de la separabilidad de F, el lagrangiano L, pues resulta que también me va a dar separable en X, no en mu, en X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que si la primera es f de x, es la función, y yo tengo una suma, entonces me doy cuenta que efectivamente yo podría separar esos pedazos. Entonces me daría como una suma de de estos muchachos con respecto a x sub i. Y entonces en ese caso yo podría tener la regla de actualización como en esos conjuntos, en esos x sub i, de cada uno. Y a cada uno le entra entonces mu. Y en cambio el mu sí, no es, aquí no estamos asumiendo nada, este sería centralizado. Entonces ahí viene el punto que era lo que les decía, que el ADMM por naturaleza da la impresión de que se puede descomponer, pero tiene un problema con respecto a la variable por el multiplicador. Entonces, esto se vería algo así, como que usted hace partición del espacio de estado, usted dice, allá va x1, x2, hágame los cálculos, x3, x4 acá y x5 allá. Ustedes cada uno haga los cálculos por allá. Y todos ellos están haciendo este cálculo. Ellos están haciendo el mínimo con respecto a sus propias variables, y el argumento, y todo va bien, ¿sí? Pero después vienen acá y aquí se suman. Es decir, esta cosa que está aquí, el mu, necesita todos los x para poder hacer esta suma. Entonces ahí es donde, ¡pum!, se cae, ya no es descentralizado o distribuido, porque eso era lo primero que uno pensaba, decía, no, pues él naturalmente va a dar, si la función es él naturalmente va a dar, no, porque el problema es mu. Entonces, por eso la primera versión que uno saca se ve como un jerárquico, porque podemos hacerlo, descentralizar estas partes, lo cual es muy bueno porque estamos igual descentralizando procesadores, podemos programarlo, esto va en un procesador, esto en otro, pero hay un momento en la iteración, cuando ya ellos acaban de hacer este cálculo, que ellos tienen que enviarle todos los new, tienen que llegar a un punto, a un máster, a un maestro que se encargue de hacer este paso, este cálculo. Entonces él se encarga de hacer mu y se lo devuelve a todos. Entonces calcula el mu para el camas 1 y se los devuelve a todos y cada uno lo agarra y lo utiliza, porque se dan cuenta, todos y cada uno está utilizando el mu sub k. Entonces hacemos un cálculo centralizado, se lo envía a todos y todos lo utilizan, pero ya ahí otra vez en sus subconjuntos se encargan para calcular el siguiente. Entonces sí es útil la forma tradicional que estamos viendo acá cuando la función es separable, porque nos permite igual partir, o sea, si tenemos muchas variables, piensen que la podemos hacer en subconjuntos y todas ellas hacen su cálculo ahí. Pero igual siempre hay un problema y es, todos tienen que mandar para arriba al máster para que calcule mu. Bien, pero entonces igual piensen que esto existe hace más o menos un poquito más de 10 años, como unos 15 años. Entonces en ese momento era muy útil y es el inicio
en la gente de ingeniería industrial, para ellos esto era descentralizado. Para ellos eran, no, nosotros hacemos esa optimización descentralizada y está chévere, o sea, la idea no está mal. Pero uno siempre dice, pero ¿quién le calcula el mu? Ah, no, pues el mu se calcula en un punto. Ah, bueno. Entonces ahí tiene sus cositas que de ahí tiene que venir la idea de cómo se hace distribuido, es cómo se hace para calcular esto de forma distribuida. ¿Qué es la buena noticia? Nosotros ya sabemos hacer esto de forma distribuida. Y entonces ahí viene la pista. Ah, ¿cómo se hace? Ah, nosotros sabemos hacerlo a través de consenso. Porque necesitamos esa suma, podemos pensarla como un consenso, entonces todos se ponen de acuerdo y ahí empezamos a mirar. Sí, pero lo que pasa es que no hay una idea única, sino hay varias ideas. Bien. Miremos un poco más qué más se hizo en la teoría básica de los multiplicadores de Lagrange. Ahí, bueno, y todavía no hemos llegado, ahí todavía no hemos hecho nada de alternancia, ¿verdad? Ahí solamente seguimos la misma idea de los multiplicadores de Lagrange, pero con funciones separables y vimos que podíamos separar, pero todavía no hemos hecho la alternancia. Pues todavía no hemos llegado al método, no hemos llegado al ADMM, todavía no, ya casi. Entonces, miremos algo más, que es cuando aumentamos el lagrangiano, ¿se acuerdan que lo aumentamos? Y entonces le incluimos este ρ, ¿cierto? Para aumentarle, para que fuera una función que básicamente es como darle un momento de inercia al algoritmo para que baje más rápido, para que penalice más duro acá cualquiera de las restricciones. Y entonces esta forma nos lleva a que podemos partir el problema de optimización otra vez sobre x sub i, porque recuerden que tenemos que la función f de x es separable, y entonces el update, pues es, sí, incluyendo este nuevo lagrangiano, pues va a ser así, y acá utilizamos como el step size este ρ. Es como para mostrar que en este método se puede utilizar este ρ de esta forma. Y listo. El truco está acá, en minimizar este valor. Ya, es igual, solamente que era para mostrarles que se extendió la teoría para utilizar este término y con cuando se pone este término, acá se puede poner ρ como step size del mu, del multiplicador. ¿Por qué? Porque en general ellos se utiliza más este, que es más general, normalmente se utiliza este más que el otro lagrangiano simple. Normalmente se utiliza el lagrangiano aumentado porque tiene mejores desempeños a la hora computacional. Ahora sí, ya estamos preparados, ya recordamos cosas que habíamos visto y que habíamos mirado por ahí, entonces ahora vamos a llevar ahora sí al ADMM. Entonces, ¿qué es lo que hace el ADMM? Pues trata de separar el problema en coordenadas, o sea, en ese conjunto de X. Y arrancamos con la forma estándar, porque es como lo plantearon, como arranca, es decir, sumamos que puedo hacer el particionado de la función en dos. Entonces tengo dos subconjuntos. Entonces aquí podría estar, si esto X y Z fuera X1, X2, X3, X4, podríamos pensar que esto es una función que depende de X1 y X2, y esto es una función que depende de x3 y x4. Básicamente así es, que uno puede tener una partición de esa forma. Entonces le queda una cosa que suma y lo hago así. Entonces esto es, el problema es separable, ¿no? Y entonces lo mismo, también necesito que el conjunto de restricciones, porque ese era el lío que teníamos allá, ¿no? Que la restricción entonces tenía en cuenta todo. Acá decimos, no, también pensemos que entonces puedo tener separado las restricciones con respecto, o sea, que las tengo como una suma, las restricciones con respecto a X y las restricciones con respecto a Z. Y acá tengo entonces el C. Entonces acá tengo una partición del estado. Como pueden ver, tengo un X que pertenece a D y tengo un Z que pertenece al conjunto, al espacio R. RR. Listo, entonces nuestro lagrangiano aumentado de este problema, pues se va a ver como fx más gx más mu por todo el conjunto, más ρ, tal cual, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el ADMM? Pues el ADMM
que ha definido, igual sigue la misma idea de los multiplicadores de Lagrange, y es entonces tenemos las variables x, las variables z. Pero miremos por un momento cómo es la variable x. Entonces vemos la variable x, x más 1 es igual al argumento, aquí vamos todo igual. Miremos aquí, listo, estoy tomando los valores, estoy haciéndolo con respecto a x, y estoy tomando los valores en la iteración anterior de zk y μk. Ahí pareciera que todo está bien, como era antes. Verifiquemos que se ve como era antes. Sí, ¿cierto? Teníamos x, tenemos μk. Pero entonces, ¿qué es lo nuevo? Que tenemos aquí la otra variable, zk. Entonces, grábense ahí ese pedacito que estamos incluyendo, la variable zk. Miremos otra vez un momento acá. Acá no teníamos, perdón, acá. ¿Se dan cuenta? Aquí teníamos solamente mi conjunto. O sea, era solo el conjunto de las variables que estaban asequibles, que llamamos las variables x sub i. ¿Sí? Acá estábamos haciendo esto. Acá las otras no aparecen. En cambio aquí estamos incluyendo la z dentro del Laplaciano, porque aquí tenemos todo el Laplaciano. Ahí empezamos a ver, ok, esto parece más general, listo. Y las zetas, atención, y aquí viene lo interesante, la z sí se parece más a la variable como era ya. Aquí estamos agarrando xk más 1, acá, la minimizo con respecto a z, y acá sigo teniendo el mu sub k, o sea, del tiempo anterior. Si se dan cuenta, ahorita vamos a ver cómo sería la secuencia de pasos que está dando, ¿listo? Y finalmente aparece el mu sub k, acá aparece el rho que ya vimos que sale de ahí, y acá tenemos k más 1, xk más 1 y zk más 1. Entonces, como se dan cuenta, el método de dirección alternada de los multiplicadores de Lagrange sigue siendo centralizado por mu, o sea, seguimos haciendo lo mismo. Puede que ahora estemos haciendo un truco allá con las variables x y las variables z, pero en todo caso, cuando ya vamos a salirnos, o sea, cuando ya vamos a hacer el paso k más 1 de mu, necesitamos la información de x, cómo le fue a x, cómo le fue a z, necesito los valores para poder evolucionar mu. Entonces, el ADMM no es descentralizado como tal, sigue siendo igual que el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, aquí vemos estas dos cosas. Traten de mirarlo por un momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre con la variable xz? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hicimos diferente para llamarle a esto los métodos de alternante? ¿Qué ven ahí de diferente? ¿Para qué puede servir? Piensen, miren la ecuación y piensen qué puede ser diferente. ¿Un comentario, alguna cosa que vean? Bueno, pues como yo lo entendía, profe, era que pues uno en un paso iteraba con respecto a una variable y en el siguiente paso iteraba, o sea, calculaba el acto de la siguiente variable manteniendo las demás constantes, pero las mantiene en el proceso de actualización. Entonces, o sea, primero lo hace con una, luego con la otra, luego con la otra, luego con la otra, y hasta que complete todas las variables. Y al final, pues actualices la variable dual, que es el mu, o el multiplicador. Yo entendía que por eso se llamaba alternante. Correcto, y así tal cual es. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Entonces, efectivamente, se llama alternante es porque es como si yo tratara de moverme en la dirección de la variable, de las variables x, y después hago el paso en las otras. Si se dan cuenta, eso es lo que se hace. Entonces, si ustedes miran, es como que arranca x
y se mueve utilizando la información que estaba disponible de las zetas. Entonces, eso es lo importante. Piensen que para X es como que X dice, bueno, me voy a mover. Y él lo único que necesita mirar es, bueno, ¿cuál era el mu? Me mandaron el mu, tengo el mu, y le mandan la información de las otras variables z. Entonces, las otras variables z le mandaron esa información, él recibe todo eso y hace el paso. Y una vez dio el paso, entonces ahora él le envía la información a las variables z. Y entonces las variables z toman el mu, que ya está disponible para todos. Recuerden que el mu está disponible para todos. Y agarra lo que acaba de hacer x. Y entonces se mueve z. Entonces, efectivamente, se llama alternante porque no ocurre simultáneamente. ¿Cómo sería simultáneamente? O sea, ¿cómo sería como que las dos variables se movieran simultáneamente, no alternadamente? Sería si aquí fuera x, k. ¿Sí? Que sería el X que estaba disponible. Como que se mandaron mutuamente la información. Z le mandó a X y X le mandó a Z. Y cada uno hizo su paso. No, acá no es así. Acá es X recibe lo de Z, hace su paso y le envía esa información a Z. Y Z entonces hace su paso. Entonces por eso se llama alternante. Es porque en la otra forma, miremoslo acá un momento, cada una de las variables está haciendo las cosas simultáneamente. Ellos reciben y están separadas, no se están mandando la información entre sí. Entonces, asumimos que estamos completamente en cada eje y lo estamos haciendo. Entonces, esto limita un poco el trabajo de lo que estamos. En cambio, en el otro lado, estamos compartiendo información, pero lo hacemos de una forma alternada. Uno dice, ¿pero para qué puede servir eso? Pues piensen en que, si se han dado cuenta ustedes cuando utilizan el MATLAB y tienen que hacer unos cálculos grandes, pues recuerden que X y Z es como si hubiera partido el espacio en una dimensión más pequeña cada uno. Entonces es como que hago un cálculo y después hago el otro cálculo en dimensiones más pequeñas. Entonces pensemos que si fuera 100, entonces podría decir tengo 50 y 50. Entonces primero hago el cálculo con 50 y después hago el cálculo de dimensión 50. Entonces, eso ayuda mucho. Piensen en cuando lo empieza usted a escalar, a tener miles de variables y que la partición no tiene que ser 2, ¿no? O sea, ese es como el principio. Pero yo puedo tener lo que llamaríamos las variables X, el conjunto de las variables X, y podría extender esto a más dimensiones, ¿no? O sea, como piensen en que podría tener más procesadores. Entonces, tengo ese tipo de información. Entonces tendría que tener en cuenta quiénes son los X, quiénes son los Z. Entonces, pero bien, entonces los Z efectivamente, y uno puede alternar quiénes son los X y quiénes son los Z, ¿no? Es decir, que acá, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos, él recibió los Z y calculó, y lo que calculó se lo envió a los Z. Pero yo podría alternar eso también, yo podría decir, en la siguiente voy a hacer al revés. Es decir, calculo primero los zetas y hago esto y se supone que los resultados son iguales. O sea, no importa que usted diga quién es el que hace el cálculo primero, pero ahí viene la idea de la alternancia. Pero la conclusión al final también es la misma y es todo tiene que llegar a mu. O sea, los dos cálculos, ya una vez ya se hizo, o sea, arranca X, ¿cierto? Más o menos pensándolo en un orden. Estamos en la iteración 1, entonces en la iteración 1 arranca X, hace sus cálculos con la información disponible y le envía la información a los Z. Los Z entonces hacen sus cálculos y le envían la información a mu. Entonces allá llega mu, porque como él ya tiene X, yo podría decir que este es el que se habla con mu. Entonces pensando en manejar la información, este le manda a este y este le manda todo el paquete a mu y mu hace el cálculo y se lo devuelve. Y lo interesante es eso, ¿no? Que mu podría no dárselo a todos, sino dárselo a los X para que los X hagan su cálculo y después X le manda tanto los X como los mu. Y así. Entonces piensen que hay como un manejo de información particionada, que es lo que hace interesante el algoritmo y que sirve cuando se aumenta el espacio y necesito particionarlo. Bien, entonces está demostrado
que si las funciones son convexas y tiene puntos factibles de solución, entonces convergen al óptimo. O sea, ya está demostrado que esta forma alternante entre x y z converge al óptimo. Entonces está demostrado y es un algoritmo útil y gusta muchísimo. Ha tenido un boom grande gracias a, pues, desde los ingenieros industriales antes y ahora se ha extendido mucho gracias a Boyd y su combo. Lo han extendido bastante, han hecho muchas cosas muy chéveres. Bien, entonces pregunta sobre el ADMM. Si es clara cuál es la alternancia, cuál es la idea de la alternancia. Profe, una pregunta. ¿Hay Claro que sí. alguna, como no sé, característica o alguna suposición que se va a considerar para hacer esa separabilidad entre las variables X y Z? Lo que habría que hacer es que se pueda, o sea, que lo pueda hacer, así como estamos ahorita, alguien que me estaba preguntando que si hay un producto, que hay una cosa, que hay la otra, entonces es eso, pero de resto no hay más, es que no queden, que usted pueda decir, estas son las X y estas son las Z y me quede separado. Pero digamos, no sé, digamos, un ejemplo así, digamos, son cuatro variables, yo puedo coger dos y dos, una y tres, ¿afecta algo eso o no habría lío? Pues entonces, no, es que no depende de que usted diga voy a escoger estas dos, estas tres, sino depende de esta forma, de que usted pueda hacer esto, de las funciones de su función de costo, que su función de costo permita hacer una partición tanto en las funciones como en las restricciones. Ah, ok. ¿Sí? Que usted pueda hacer esto, que usted diga, mi problema, piense que esto está diseñado para un problema que tiene gran dimensión y entonces tiene una función objetivo que tiene un montón de sumas allá arriba y en la parte de abajo usted tiene un montón de matrices. Entonces que usted pueda organizarlo de tal manera que le quede así, ya arranca bien, así ya lo puede hacer. Eso se puede generalizar un poquito más, pero el inicio es así, es que usted pueda por lo menos particionarlo así. Hay una forma interesante de ver esto también y es, piensen que usted tiene una máquina que es capaz de calcular solamente dos variables de estado. Entonces es una calculadora que solamente es capaz de calcular dos variables de estado. Entonces como usted tiene una restricción de cálculo, pues esto le funciona muy bien. Aquí tiene dos y aquí tiene dos. Porque usted hace este cálculo, guarda los datos y ahora hace este cálculo, guarda los datos y hace este cálculo, que es inclusive más pequeño, ¿no? No, este cálculo no es más pequeño. Porque mu es un vector que me tiene que cuadrar acá, ¿no? Con la suma 2 más 2. ¿De qué dimensión? Ahorita hacemos un ejemplo, a ver de qué dimensión nos da mu. Para ver si ganamos. Pero la idea es que aquí ganamos un montón de cálculo en ese sentido, en el sentido de que puedo hacer partición del espacio de estado y entonces optimizar los recursos, porque esto se hace uno, después se hace el otro. Alterno la dirección. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta para ver si entendí bien una parte, digamos, el problema con los MUs, por así decirlo, por lo que no lo podemos separar es porque, bueno, en este caso, la matriz A y B existe como una, por así decirlo, son matrices densas, ¿sí? O sea, no existe una separación como natural entre los X. Pero si, por ejemplo, A, pues digamos, A tuviera una forma diagonal de alguna manera, digamos, de tal forma que uno pudiera como diagonalizar a bloques o tratar como a bloques esa matriz, uno podría, bueno, y pues con B se tendría que aplicar de manera análoga, uno podría llegar a dividir como esa actualización de mu utilizando esos bloques. Claro, todo eso es lo que ya se empieza a revisar después, pero piense, sí, o sea, claro, uno empieza a estudiar y dice, porque ese es el lío, o sea, ¿cuál es el lío? Mu es como el cuello de botella que tenemos ahorita. Entonces uno empieza a estudiar qué puedo hacer, qué condiciones le puedo imponer a A y a B para hacer alguna cosa, ¿no? Pero lo que ocurre es más que él necesita
bueno, no, eso no es un lío, ¿no? Pero que, digamos, recuerden que él aquí tiene las dos variables. O sea, mu se utiliza toda la información. Pensándolo en cuando uno lo hace distribuido, porque uno pensaría que ese es el lío, que esas dos están acá. A pesar de que puedo tenerlas separadas, o sea, que efectivamente puedo tener, acá tengo las unas más las que están con A y acá tengo las que están con B y están separadas. Pero las necesito disponibles al tiempo para poderlas sumar y calcular el valor de mu. Entonces, sí, uno podría pensar, bueno, hagamos entonces algo de distribuirlo, o sea, a tener mu1, mu2, mu3, todos descentralizados, o sea, distribuidos. Uno pensaría primero descentralizado, es decir, que sean independientes. Entonces necesitaría unas matrices A particulares y B particulares para que le diera esa forma, pero limitaría el problema. Pero sí, podría funcionar. Si usted casualmente le tiene un problema que le da así, bien. Pero lo limita, ¿no? Es un problema limitado. Pero sí, sí, claro, uno puede estudiar esas formas de las matrices para ver qué se puede hacer. Bien, más preguntas. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta antes de seguir con el otro. En este claro. caso, ¿el RO no se actualiza? ¿Simplemente se deja estático? Sí, este row lo sacamos acá. Entonces, si ustedes se acuerdan, este row tiene unas ciertas características para escogerlo que están ahí en la teoría, digamos, del lagrangiano aumentado y allá en la dualidad. Entonces hay unas condiciones sobre ρ, o sea, como que debe ser menor o igual, creo que era menor a 1, positivo. Sí, había unas pequeñas condiciones que hay que ponerle a ρ, pero eso también sirve un montón, ¿no? Acá no hay step size, acá no estamos reduciendo nada, acá es un valor fijo y ya, no se actualiza. O sea, eso lo hace más rápido. Pero entonces alguien podría decir, ¿y si yo pongo el RAW inteligente a que haga cosas? Bueno, también puedo hacerlo, pero originalmente lo pensaron así, para evitar problemas. Profe, entonces las mismas condiciones del RO de la teoría del lagrangiano aplican para acá. Correcto, las mismas exactas, es el mismo RAW. Listo, profe. Entonces hagamos las notas de qué es lo que vemos acá. Entonces, X y Z son actualizadas. Entonces ahí viene la idea, uno dice alternado, pero piensa en lo que es más secuencial, ¿verdad? Que alterna la dirección y todo eso, pareciera que la alternancia fuera otra palabra, pero por eso a mí me parece que la palabra que nos cuadraría más exacto vendría a ser secuencial, ¿cierto? Porque calculo la una y le paso la información a la otra. Pero no importa, ya le llaman alternado a eso, ¿sí? Que es uno y después el otro. Listo, perfecto, no hay lío. Porque es uno, después el otro, después el uno, después el otro. Así funciona, porque recuerden que X le pasa la información. X agarra la información disponible y se la pasa a Z, Z hace el cálculo y se actualiza mu. Y X vuelve a agarrar esos valores de Z y esos valores de mu y calcula. Entonces, si se dan cuenta, sí, primero calcula el uno, después calcula el otro con la información así. Y entonces, por eso se llama alternando. ¿Quién está calculando? ¿Está calculando X o está calculando Z? Se alternan quién está calculando. Nunca alternan, nunca calculan al tiempo. Calcula uno, calcula el otro. Calcula el uno, calcula el otro. Por eso se llama como de dirección alternada, pero pues da la sensación de que no es tan así, la idea no cuadra perfecta la idea de alternancia que uno podría tener en la cabeza, pero si lo ve como alternancia en quién hace el cálculo, uno dice sí, primero calcula uno, después calcula el otro, calcula uno, calcula el otro, calcula X, calcula Z, calcula X, calcula Z, entonces sí, de ahí viene la idea de alternancia, ¿sí? Que tengo partido del espacio de estado y utilizo el procesador para uno y utilizo el procesador para otro. ¿Cómo era el método normal cuando uno las puede descomponer y tiene cada una? Pues que todas están calculando al tiempo. Entonces no puedo utilizar esto del procesador que tengo límite, allá tengo todas al tiempo calculando. ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio acá tengo un grupo calcula primero, después calcula el otro grupo. En la otra, en la original, en el multiplicador de Lagrange, tengo, digamos, si tengo un vector de 4 variables de decisión, las 4 se actualizan, hacen el cálculo al tiempo.
Esa es la gran diferencia. Acá lo parto en dos. Primero calculan unas, después calculan las otras. Bien, ¿qué otra cosa vemos? Que se separa la minimización, tanto sobre X o sobre Z, en dos pasos. Y es precisamente que podemos descomponerlo en F y G, o sea que F y G sean separables. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo allá en el original tengo que hacer una minimización como sobre todo, o sea, sobre todo el vector. En cambio aquí otra vez tengo lo mismo. Estoy haciendo una minimización o sobre X o sobre Z, o sea, en dos dimensiones y después en dos. Entonces piensen que todo lo estoy particionando y eso me permite que todos los cálculos o todas las operaciones que estoy haciendo sean más pequeñas. Son del tamaño de la partición que tengo. Entonces eso también es una ventaja. En cambio, en el otro lado es, todos hacen el cálculo al tiempo, procesador. Todos hacen la minimización sobre todo el vector. Más complejo. ¿Listo? Y la última nos dice que efectivamente el zk más 1 y el mu k más 1 pues son una función de zk y mu k, mientras que la variable no es parte del estado. O sea, si lo viéramos como una función del estado de cómo se actualiza, pues están alternados. Entonces, X ocurrió en un momento, no nos hemos salido de la iteración, pero a nivel de cálculo se calculó primero X y el otro sí lo vemos como la función de las variables que van, ¿sí? Porque X se ve como un resultado intermedio dentro de la misma iteración, pero ocurre primero. Entonces se ve como un cálculo que utilizó los valores previos. Aunque aquí dice K-1 y mu-1, yo diría que es el K y K, pero así estaba en el libro. En el libro de Boyd dice K-1, K-1. A mí me parece que es más como... bueno, sí, el K depende de los dos anteriores. Si los K más 1 dependen de los K, el K depende de los valores anteriores. Sí, entonces si se dan cuenta es como que el K se actualiza con la información que está disponible, mientras que el otro va como si fuera hacia adelante, ¿no? Que está utilizando K más 1 para obtener el K más 1. Pero bueno, básicamente es de tener claro que ese X es como un resultado intermedio que va antes de lo que llamaríamos el estado, o sea, la evolución normal del estado. ¿Sí? Este K es así. O sea, como que hay que tenerlo en cuenta que las variables X pues se calculan así. Bien, entonces es como la conclusión de lo que vemos en el ADMM. Para terminar, el resultado de convergencia nos dice que la función, o sea, lo que ya está probado, es que la función objetivo, que la vemos así, entonces tiende al óptimo, ¿verdad? Que vendría a ser el ínfimo de esto, con esta restricción, tiende a ese óptimo a medida que K tiene infinito. Entonces, el resultado tradicional está así. Hay convergencia, pero es convergencia cuando se va a infinito, ¿no? Entonces, lo de siempre. Chévere porque nos dice que sí vamos a llegar al óptimo, pero no nos dice en cuántos pasos. Nos dice, con muchos pasos llega. Y eso siempre es un problema, ¿no? Pero bueno, por lo menos está la garantía de que vamos a llegar al óptimo. Y lo mismo con las variables duales. Entonces la variable dual va a llegar al óptimo, pero lo mismo, cuando K se vaya para el infinito, donde ese el mu asterisco es el óptimo, pero lo mismo. Entonces piensen que nosotros a veces quisiéramos tener resultados que no nos dijeran que cuando se va a infinito, sino que fuera más rápido, o que fuera en un momento que uno pudiera establecer. Entonces, en la teoría inicial es así. Muy bien. Y XK, ZK no necesitan converger a los valores óptimos. O sea, no es obligatorio. Recuerden que vamos a llegar a la función. Lo que garantizan es que la función objetivo sí converge a ese valor óptimo, pero no necesariamente que los X y los Z sea obligatorio que converjan. Aunque tales resultados han mostrado que se puede probar eso con ciertas condiciones, ¿sí? Que se puede llegar allá. Uno diría, pero si es posible llegar al mínimo de la función sin necesidad de llegar a los valores óptimos, bueno, habrá que ver entonces qué significa eso, pero
Pero pues nada, la cosa es que bajo ciertas condiciones sí se garantizan que se puede llegar a los valores óptimos, para que todo llegue al óptimo. Listo. Entonces eso era lo que tenía para contarles hoy del ADMM, porque es una idea muy sencilla, si se dan cuenta los multiplicadores de Lagrange que ya conocíamos, es extenderlo a una idea de particionar el espacio y que haya una alternancia en el cálculo, que puedo calcular una, después calculo la otra variable y después calculo mío. Pero también entonces dejamos ahí en el aire la pregunta de ¿qué hacemos para poder tener el algoritmo distribuido? O inclusive particionado y descentralizado, que pueda hacer cálculo, allá calculo unas variables, acá calculo otras variables, ¿y qué hacemos? Entonces el truco está en mu. El mu es el que todavía se comporta como un punto central que necesita. Entonces el truco está en qué podemos hacer con ese mu para que el algoritmo se vuelva totalmente distribuido. El distribuido es que se comunican, pero no todos con todos. Entonces hay una red, ya. Entonces hacia allá es que se ha venido extendiendo. Entonces hacia allá vamos a ir. Entonces la idea es el martes discutir sobre eso. Bien, ¿hay alguna pregunta por aquí en el chat? Ay, qué buena pregunta la de Carlos. Se dio cuenta de algo que también falta y es, por ejemplo, la teoría faltaría extenderla un montón para los casos cuando tenemos restricciones no de igualdad, sino de desigualdad. ¿Qué más podemos meter? Cuando las X y las Z pertenecen a un subespacio, entonces que no sean un R de esa dimensión, sino sean un X, ¿sí? En R de esa dimensión, pero que sea un subespacio también. Todas esas cosas se han ido trabajando y eso está todo hecho para el ADMM tradicional. Todo eso ya existe. Pero claro, acá solamente muestro la idea principal, general, y la idea es como discutir un poco más lo de distribuido, es hacia donde queremos llegar. Bien, ¿alguna otra pregunta?